La incertidumbre tiene un efecto muy poderoso sobre el cerebro, porque activa las áreas que inmediatamente remiten al miedo y al riesgo. Ese va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a conversar con el doctor Isaac Mosquera, un reconocido científico, médico, especialista en el cerebro, en el sueño, entre otros temas, que siempre abordamos con él. Pero hoy quisiera que conversemos sobre el tema, el cerebro y la incertidumbre. Doctor Mosquera, Isaac, bienvenido de nuevo. Siempre es un placer tenerte. Como yo le digo a los que están aquí conmigo en el estudio y a los televidentes, a todos aquellos que te escuchan, esto es como una consulta masiva en un momento donde la gente que tiene tanta incertidumbre, que la incertidumbre es lo que caracteriza nuestros días, nuestro tiempo, nuestro país, el mundo, pues va a ser muy útil porque eres un especialista en el cerebro y en muchas otras cosas, en el dolor, etcétera. Pero hoy quiero que hablemos de lo que genera el miedo en el cerebro. Bueno, gracias por la invitación, como siempre, un placer estar acá. Y este es un tema muy interesante porque en este momento en el mundo vivimos en incertidumbre. Sí. No sabemos nada de nada. Y es eso la incertidumbre, no conocer lo que viene. Y cuando uno no conoce lo que viene, lo primero que siente es miedo. Temor. Y cuando uno tiene miedo, bueno, ¿a qué va a pasar? ¿Será que va a ser bueno? ¿Será que va a ser malo? ¿Será que me va a afectar a mí? ¿Va a afectar a mi familia? ¿Va a afectar a alguien en el entorno laboral? Y entonces comienzas a hacer planes que no son viables, planes que son realmente a veces delirios dentro de lo que uno puede llamar, porque dice yo después voy a hacer, y después no se da, y de ahí de la decepción lo primero que vamos a encontrar es el insomnio. Y el insomnio, pues ahí está actualmente más o menos ahí entre 10 y 40 millones de personas en el mundo que tienen problemas para dormir. Obviamente la incertidumbre causa efectos, por lo que acabas de decir, porque la gente siente que tiene un riesgo, la gente siente un temor a lo que va a pasar que desconoce, y eso tiene efectos en el cerebro, que son los que nos vas a explicar, y también tiene efectos desde todo punto de vista en el organismo también. Principalmente, ¿qué te afecta? El cerebro. Fíjate tú, vamos a ver el cerebro como un todo. Ajá. Es una máquina que requiere alimentación, que requiere energía. Lo dices siempre. Para poder trabajar. Esa masa tiene múltiples áreas, como las áreas frontales, las áreas parietales, las áreas temporales, el hipocampo, que es el sitio donde se memoriza, luego la amígdala, que es donde se guardan los recuerdos más impactantes en la vida de uno, y eso queda allí para siempre, es un marcador genético para generaciones posteriores. O sea, todas esas cosas que van ocurriendo van allí hacia esos centros importantes. También hay lo que se llama la sustancia gris que está alrededor de todo esto y el tallo cerebral. O sea, todo el cerebro hace unas conexiones completas para poder sentir alegría, miedo, sentir tristeza, enamorarse. ¿Estar feliz? Todo. El cerebro es la máquina organizadora por segundo. Se dice que en el cerebro hay más de todas las estrellas que están en la galaxia. Ajá. En un momento determinado, cada persona tiene más estrellas conectándose, más circuitos eléctricos conectándose que la misma galaxia. O sea, que para que veas el potencial de conexiones que se hacen a través de una sustancia que se llaman neurotransmisores. Y lo complejo. Es muy complejo. Claro. Es una neurona recibe o tiene el neurotransmisor, lo transmite a través de su axón a otra, y esta le informa a la otra, y cada quien va a tomar una acción. La incertidumbre nos lleva al miedo y por lo tanto
el ser humano tiende a procesar de manera diferente ese miedo y medir el riesgo. Ok, si eso en un momento dado tiene un efecto en el cerebro y en general en el cuerpo, pero si ese miedo, producto de la incertidumbre, es por un lapso de tiempo bastante amplio, continuo, me imagino que las consecuencias para el cerebro, por lo mismo que tú te estás diciendo, los neurotransmisores estarán todo el tiempo en alerta, en miedo, en angustia, en frustración, en lo que sea. ¿Qué consecuencias tiene, por ende, una incertidumbre continua sobre un ser humano? Bueno, imagínatelo como un vaso, que ese vaso debe estar lleno de neurotransmisores y que tú estás gastando en el día en todas esas actividades y que vas gastando y tú no lo repones porque no duermes. Al no dormir, esos neurotransmisores disminuyen y ya per se, aunque no tengas miedo ni tengas incertidumbre, ya el solo hecho de no dormir ya te va a causar disminución de neurotransmisores y tú gastas neurotransmisores en cualquier acción de la vida. Al final de cuentas, si esos neurotransmisores no están en las cantidades que se requieren para una emergencia, pues no vas a poder responder a ello. Y por eso es que mucha gente se paraliza. Claro. Y con el miedo. Y ahí entran las crisis de pánico, cuando no puedes hacer lo que realmente quieres hacer, cuando sabes qué es lo que tienes que hacer. Y esas crisis de pánico producen situaciones cerebrales como convulsiones, colapso de todo el organismo, pérdida, hasta relajación de esfínteres, porque las personas allí hacen un colapso. Imagínate todas las redes, todos los circuitos activos gastando sustancias para defenderse ante un enemigo que no ve. Y que no le encuentra la solución tampoco. tampoco. Que no ve. Claro. Porque el problema es que no ve. ¿Cómo puedes solucionar tú algo que no ve? Y no puedes estar en alerta permanente. Exacto. Entonces nuestro sistema está hecho, que es lo que se llama estrés. Cuando tenemos un momento de estrés, todo nuestro organismo se pone en estado de alerta. Inmediatamente que algo me preocupa, yo comienzo a tener una sensación en las manos diferente, una piloerección, empiezo a sudar, empiezo a lagrimear, puedo empezar a tener secreción acuosa por la nariz, se me taponan los oídos y voy sintiendo que mi respiración va creciendo, pero se hace superficial. Y respiro y veo que no me entra aire y lo que estoy es acumulando CO2. Y entonces hago una tetania, una forma de convulsión, porque exceso de CO2, y esto ya te colapsa, paraliza a los que están allí alrededor. Imagínate tú viendo una persona convulsionando y es un colapso porque está ante una situación que no puede resolver. Este momento del mundo, lo dijimos al principio, es sumamente complejo. Algunos países más que otros, pero esta época se está caracterizando por una incertidumbre permanente, porque cuando tú escuchas todo el tiempo noticias geopolíticas, noticias de guerra, noticias de invasión, noticias, sea en países vecinos, sea en el país, sea lejos, no importa. La gente lo que está recibiendo todos los días son noticias negativas que sabe que de una u otra manera van a afectar su vida, en el plano económico, en el plano social, en el plano político, en el plano familiar, por ende, ¿verdad? En el plano laboral. Entonces, a mí me preocupa mucho y quisiera, porque yo no sé si es viable para ti, intentar darle a la gente que nos está viendo algunas herramientas para que puedan manejar su día a día de una manera mejor, tal vez más tranquila, cómo controlar la incertidumbre, cómo controlar el miedo, lo que genera el miedo, que debe ser la ansiedad, la depresión, un montón de cosas que yo no sé, pero tú eres especialista en el cerebro, pero la lógica me dice que todo esto continuo tiene que generarle a unos ansiedad, a otros depresión, a otros un sinfín de enfermedades derivadas de. Cuando hay un estrés crónico, normalmente vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión, va a disminuir nuestra calidad de vida y vamos a tener dificultades
en nuestro sistema inmunológico que se va deprimiendo. Y ahí pueden venir enfermedades como el herpes, puede desencadenarse una epilepsia, puede desencadenarse una enfermedad de Parkinson, se activa una enfermedad que venía cocinándose ahí en el tiempo y empiezan a salir enfermedades que no tenía, y eso causa más incertidumbre porque ahora tienes el problema de salud que resolver, aparte de los problemas que no has podido resolver. Entonces, el cuerpo colapsa. Aquí colapsa, y el organismo y el colapsa, cerebro, o sea, colapsa. todo. El colapso es que una persona se desmayó, o un muchacho joven le dio un infarto. Ahorita se reportaba por allí de un joven atleta que con buena alimentación, una vida normal, todo normal, pero tenía un solo problema. No dormía pensando cómo resolver los problemas de mañana y se murió de un infarto. Claro. ¿Por qué? Porque estaba cortando lo más importante, que era el periodo del sueño, que es el periodo de la reparación de nuestro organismo. Donde se limpia, se vacía. Para que tú veas. Sí. Entonces lo que tenemos que entender ahora es que a través del tiempo, desde la electrificación del mundo, pues nosotros perdimos el ritmo circadiano. Como ustedes saben, tenemos un reloj biológico dentro de nuestro cerebro que marcan ritmo circadiano. Entonces, cuando tú estás en presencia de la luz bloquea la glándula pineal, y mientras la glándula pineal observe luz, la retina está observando luz, Están alerta. pues simplemente yo estoy esperando a que se termine la luz. Y si no se termina la luz, y tú estás activo todo el tiempo, el cortisol está activo, todos los demás neurotransmisores los estás gastando. Y llega un momento en que tú también vas a colapsar. Pasas 5 días sin comer y no pasa nada, pero pasas 5 días sin dormir, colapsas, puedes perder conocimiento, convulsionas, hace todo. O sea, por eso dormir es vivir. Ahora, pensando bien, una herramienta para la población. Claro, porque tienes millones de personas viéndote y no todas pueden ir a tu consultorio. Me vino a la mente una frase de Confucio, que él decía, si el problema está en mis manos, no es problema. Es verdad. Pero si el problema no está en mis manos, no es mi problema. También es cierto. Esa es la primera máxima que yo diría que uno tiene que aplicar. Bueno, uno puede estar en todo, uno no puede resolver los problemas de la familia completa, del mundo. Del país, de todo. Todo el que yo he visto que se ha metido en un problema termina crucificado, de una u otra forma. Porque nosotros no vinimos a este mundo a cambiarlo. Nosotros vinimos a este mundo a poner un grano de arena para que el mundo se mantenga en el tiempo. O para que sea mejor. Es una evolución natural, pero cuando nosotros venimos y queremos cambiar todo, pues obviamente las cosas no son fáciles. Y el otro problema que tenemos nosotros con otra herramienta, vamos a decir, es la fe. Estamos en un momento donde la gente pierde la fe. Y la fe es esperanza. Y la fe tiene su área bien representativa en el cerebro, sobre todo en las regiones frontales, parietales, el hipocampo, y a una zona parietal muy importante, donde ya está demostrado, incluso por imágenes, por todo, que cuando tú tienes fe, tú vas a tener mejor calidad de vida. Porque eres más positivo. Entonces ya tú no estás pensando en que se va a caer el mundo, sino que el mundo se va a acomodar aunque venga lo que venga. Es una forma diferente. Y por eso la espiritualidad, la meditación, todas estas técnicas de cambio de conducta son las más beneficiosas. No lo que está ocurriendo ahorita, que tenemos uso excesivo de hipnóticos, uso excesivo de benzodiazepina. Eso además producen adicciones que no y te cambian la personalidad, tienen que tener una influencia, ¿no? No, eso va a producir otro tipo de daño. Pero los hipnóticos y los otros que acabas de mencionar requieren un récipe. Tampoco es que la gente puede ir a una farmacia y comprarlo. Pero recuerda que en Venezuela todos tenemos amigos. Es verdad. Eso es
El récipe lo consigues en cualquier lado. Y la melatonina, por ejemplo, que es algo... La melatonina la producimos nosotros todos los días. Y la gente piensa, no, voy a tomar melatonina porque es natural. Mira, todo producto que venga en una pastilla, que venga en un proceso químico, no es natural. Está intervenido por el hombre. Lo que pasa es una hormona que si tú la tomas una hora antes de dormir te va a ayudar a mejorar ese ritmo circadiano. Pero no es tan dañino como todo lo demás que acabas de nombrar. Bueno, no es tan dañino, no, porque muchas veces las personas empiezan a tomar una dosis pequeña, luego la hacen más grande y están tomando melatonina, pero... Creen que son gomitas. Y creen que son gomitas. Y tampoco le funciona, porque el problema es que uno debe dormir 7 horas. El sueño tiene ciclos y etapas. Entonces, en la primera etapa, los primeros 4 horas, tú vas a dormir el sueño profundo, que se llama el sueño no REM, que no hay movimiento de los ojos. Y luego, de las 4 horas, vas a dormir el sueño REM, donde allí hay movimiento de los ojos, pero el organismo se paraliza. Todos los músculos se paralizan. Y nosotros vamos a poder estar recuperando. Durante el sueño profundo vas a producir las hormonas y limpiar todo el circuito que tienes que limpiar dentro del cerebro. Y luego en el sueño REM vas a archivar lo que has aprendido durante el día. Entonces una persona que no duerma no memoriza. Claro. Ya por ahí tenemos otro problema. Entonces la mayoría de las personas dicen, déjame trabajar de noche que estoy más tranquilo, que no me molesta a nadie. Y resulta que al día siguiente no se acuerdan de nada, porque precisamente no fue memorizado, porque no se hizo el trabajo del sueño REM. Eso es importante. Todas las personas no tienen el mismo ritmo. Hay personas que les gusta trabajar un poco más de noche, hay personas que se levantan muy temprano en la mañana. Pareciera que cada organismo tiene una manera de procesar pues su propio ritmo. Ahora bien, lo importante es que la gente duerma 7 horas. Sí, a cualquier edad. A cualquier edad, pero de noche. Porque hay personas que duermen 7 horas de las 7 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. O sea, de 12, algunos dormirán de 10 a 5 y otros dormirán de 12 a 7. Exacto. Es de noche. Pero tienes que dormir la hora, o sea, el número de horas, vamos a decir mágico, son 7 horas. Ok. ¿Cómo la gente logra en este país, en este momento? Podemos hablar de otros países, pero bueno, nosotros vivimos en Venezuela y nos interesa este país, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos a la gente de manera práctica? Ok, ya la gente sabe el efecto que tiene la incertidumbre en el cerebro y en el organismo, el efecto que tiene no dormir, en fin. Pero en el sentido práctico, ¿qué puede hacer la gente para lograr dormir 6, 7 horas? Sentido práctico. Sí. Piensa que yo estoy en tu consulta y te digo, doctor, sí, usted tiene razón, pero no duermo. Bueno, lo primero que tienes que hacer, lo primero que te voy a recomendar es que hagas una higiene de sueño. ¿Y qué es la higiene de sueño? Bueno, cuando comienza a caer el día, se va poniendo el sol, nuestro cerebro empieza a identificar que viene la noche. Y fíjate que cambia el espectro de la luz. Durante el día tenemos el espectro de la luz azul, luz ultravioleta. Esa es una luz que uno no la puede ver, como estoy viendo aquí el sol. Esa luz me va a mantener activo. Ahora, después de las 6 de la tarde, si tú vas a un ambiente de luz del espectro rojo, como es la luz amarilla, que era la que teníamos antes, que no tenía problema, los niños dormían y cuando tú pasabas 1 hora en luz amarilla te daba sueño. Ahora con esta luz no, lo que te provoca es salir a volar. Esto lo que tienes que hacer es ponerse en ese cambio de luz hacia luz amarilla, del espectro rojo. No es luz roja, sino que cambien los bombillos. Cambien los bombillos. Cambien los bombillos, en los ambientes que tienen en que no casa. Son laborales, pues, los de la casa. Exacto. Y después, sobre las 8 de la noche, automáticamente retirarse de todo es luz, pantalla, televisores, teléfono y todo lo que agentes externos que te pueden traer información negativa o que sencillamente... Y que te van a generar más ansiedad. Y que tú vas a estar pendiente
de la pantalla. Y entonces aquí, bueno, todo el mundo empieza a desarrollar el pánico a la desinformación. Totalmente, porque es una época de fake news. Y entonces todo el mundo quiere tener celular para recibir la primera noticia. De cualquier cosa. De lo que sea. Sí. Eso, bueno, ya sabes que eso no se puede hacer. Y si no lo recibes, te va a llamar cualquiera, te va a escribir cualquiera, porque todo el mundo está conectado, hiperconectado. Cuando algo malo sucede, olvídate que todo el mundo lo sabe inmediatamente. Y cuando algo bueno sucede, tú te enteras después. Sí. Porque lo bueno no rueda como lo malo. La hiperconexión no ayuda. La hiperconexión contribuye a que tengas más incertidumbre, producto de tantas noticias falsas, y que la gente comúnmente no sabe tampoco cómo, en medio de tanta información, de alguna manera catalogarla o decir, bueno, esto no, porque parece que también perdimos el pensamiento crítico, que es la capacidad de poder nuestros propios análisis. Tú no puedes analizar en 20 palabras tu pensamiento, el pensamiento de los demás, porque le está dando una frase para que tú ahondes en esto, entonces tú empiezas a buscar, cuando vienes a ver, dices, esto es un fake, y entonces perdiste tu tiempo o te distraes viendo simplemente cosas que van pasando rápidamente y lo que haces es scrolling, como dicen los muchachos, y bueno, eso los mantiene. Mira, a mí me preocupó mucho la situación de las pantallas, porque un día llegó una señora con su hija al consultorio, una niña de 12 años. Una niña. Y esa niña con su celular en la mano y la mamá hablando y todo esto, y explicándole el riesgo de las pantallas, la hija se volteó hacia la mamá y le dijo, mamá, si tú me quitas el celular, yo me suicido. Y el otro caso que me impactó más todavía es que un padre angustiado va a la consulta y me dice, no sé qué hacer con el niño, porque este niño está viendo cosas, oyendo cosas, y ayer me trajo un cinturón mío y me lo dice, papá, ayúdame a terminar este reto que no lo he podido terminar. Para terminarlo, Dios necesito santo, que me lo pongas esto aquí y me jale. ¿Qué edad tenía ese niño? 8 años. Cada día son edades todavía más chiquitas. Entonces, no tienen capacidad de procesar el riesgo. Si no sabe lo que te da. Entonces, por eso la responsabilidad cae en este momento sobre los padres. Cosa que no le gusta a los padres que uno comente que son los culpables. No, pero tú tienes que comentar lo que debe. El que compra. Controla. Señor. Tú no puedes tener un arma en tu casa y pensar que no tienes una responsabilidad. Y no puedes tener elementos de riesgo en tu casa y pensar que no tienes una responsabilidad. Claro, el que nos está escuchando, el que nos está viendo dirá, bueno, pero en tu casa hay un cinturón. Sí, señor, pero trate de no tener a su hijo conectado desde los 8 años. O sea, regule un poquito, ¿no? Estos retos que están jugando los muchachos son muy graves. Sí. Son muy graves porque esto es una mente maquiavélica que está conduciéndolo. Disfrutando. Y eso es sadomasoquismo. Claro, está disfrutando. Que va llegando hasta el momento en que alguien toma una acción y la ven y la filman. Claro. Y eso es grave. Como la niña que se quemó en el interior. Bueno. Con un reto así también que salió por todas las noticias y explicó que era un reto. Afortunadamente parece que no le pasó nada grave. Pero también no es el reto solamente, es cómo estás condicionando la mente, el cerebro de esos niños desde muy pequeños. Porque un niño de 8 años que ya está haciendo eso, ¿cuál reto se va a proponer a los 12, a los 15, a los 20? Si a los 8 se te quiere quitar la vida. Lo más probable es que antes de los 20 lo haya logrado, de alguna manera, ¿no? De alguna forma, porque está acostumbrado que esta vida no vale. Tú oyes a la gente joven, mujeres de entre 20 años, 22 años, y dicen, bueno, yo no me voy a casar. Y si me caso, no voy a tener hijos. Yo prefiero tener un gato. Bueno. O un perro. No quiero tener hijos porque no sé, y ahí viene la incertidumbre, cómo va a ser el padre, cómo va a ser la situación económica, cómo voy a mantener yo ese hijo para que no sea un paria. Una responsabilidad. La responsabilidad. Entonces uno tiene que aprender de que la incertidumbre está llegando a todos los niveles. Ayer leí 2 artículos casualmente, bueno, no casualmente, estaba de alguna manera pensando en abordar diversos temas contigo, ¿no? Todo, pero media hora no se pueden todos, pero bueno. Y leía
del aumento, por ejemplo, de suicidios en Mérida. En una semana parece que fueron 7. No tengo la exactitud, tal vez lo que leí es un poco exagerado, traté de contrastar fuentes y en unas decían 5, en otras decían 7, pero por ahí va, lo cual es muchísimo, así fueran 2. Y también con lo que acabas de mencionar, leí que está pasando un fenómeno que no sé si es universal o es solo de Venezuela, donde decían que ha aumentado el número de solteros, hombres y mujeres, de más de 30 y 40 años que no se casan. Y pasa lo mismo con los venezolanos que emigraron. Entonces la gente dice que es una responsabilidad o una consecuencia de la migración. Bueno, yo pienso que es mucho más complejo que eso, tampoco podemos hacer un análisis sociológico, pero te estoy comentando las dos cosas en referencia a lo que tú acabas de decir. Ante una pareja o una persona que jóvenes que tienen que emprender, que tenían una conducta, fíjate, que venía así. Hoy tú estudias primaria, estudias secundaria, luego vas a la universidad, consigues un trabajo, trabajas. Te relacionas con tus amigos, tienes tu familia, te casas. Tus amigos te presentan otros amigos, que esa es la dinámica. Llegas y te casas y después entonces vienen los hijos y después viene la familia y después viene todo lo demás, y eso era la vida que todo venezolano aspiraba. Ahora, ¿qué pasa? La gente piensa, bueno, yo migro, pero si migro tienes un problema mayor, porque tú te vas a encontrar con culturas diferentes y entonces el relacionamiento es diferente. Vas a razonar diferente, vas a relacionarte diferente, las costumbres no son iguales. La gente no te conoce. Y no te conoce, tú no sabes de dónde viene. Entonces son relaciones que son muy efímeras también, no siempre duran para siempre, porque los que están fuera están pensando en regresar a Venezuela y los que están aquí piensan migrar a mejorar. Entonces, en la mente del venezolano hoy es una mente migrante. Es una mente llena de incertidumbre en todo caso. Mucha incertidumbre. Entonces, obviamente estamos migrando del interior hacia la capital. Y de la capital fuera. Y cada quien, hay migraciones internas, migraciones externas, con mucha incertidumbre, pero buscando soluciones a la vida. Pues eso es lo que ocurre. Las migraciones parecen ser un fenómeno de nuestro tiempo, por muchas razones. Pero cuando, como historiadora, pienso un poco, también tengo que reconocer que las migraciones han estado presentes en toda la historia de la humanidad. Venezuela se construyó, nosotros los venezolanos somos hoy en día producto de las diferentes oleadas migratorias. La Primera Guerra Mundial Europa, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española Europa. Los regímenes autoritarios de la región trajeron como consecuencia que recibiéramos migrantes de todas partes, no solo de Colombia, que fueron muchísimos, sino de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Brasil. Entonces, Venezuela es un país que debería ser un poco más sensible o abierto, porque todos tenemos algún tipo de raíz extranjera. Eso es lo que es Venezuela hoy en día. Bueno, es que en Venezuela aquí no había problema. Entonces todo el mundo venía. Aquí no había xenofobia. No, y todo el mundo venía, nadie se iba. Todo el mundo venía. ¿Y qué pasaba? Que después que estaba en Venezuela, la gente si salía, ibas a estudiar, a hacer un posgrado, regresabas a incorporarte esa fuerza de trabajo acá. Nadie quería estar fue afuera. Lo que hizo el crecimiento. Ahora el problema es, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de médicos profesionales jóvenes que están en este momento en Alemania, están en Rusia, están en la China, están en los de Alemania Europa, ya se están yendo de Alemania. Están en Estados Unidos, pero lo que te quiero decir es que esos muchachos no están pensando en volver. Ojalá si fuese. A menos que tuviesen unas condiciones superiores que les garantizara poder, lo mínimo que busca una persona cuando estudia, que es tener una casa, una familia y vivir. Más nada, eso es lo que aspira la gente. Todo el mundo ansía la felicidad. Exacto, y la felicidad es muy simple para el ser humano. Si yo tengo una pareja, quiero estar feliz. Si tengo unos compañeros de trabajo que son mis panas, si yo tengo unos amigos, eso es lo que... Los amigos ya no están. En los países extranjeros no hay eso. Y todo el mundo reconoce. Venezuela es un crisol de hermanos donde todo el mundo, tú llegas en 2 minutos y ya está
tomándote algo con él y tomándote un café y estás contando las experiencias tuyas y la otra. Venezuela es diferente. Isaac, no hay nadie. Fíjate, ya para terminar, lamentablemente, te dejo esa cámara para que le des un mensaje, un consejo de doctor a la gente que te está viendo y que no puede manejar la incertidumbre, que no sabe cómo manejar la incertidumbre. Ya sé que todo el programa hemos tratado eso, pero digamos a manera de conclusión. Manejar la incertidumbre es básica. Nunca sabemos el futuro, por lo tanto lo tenemos delante, pero no lo conocemos. Uno tiene que vivir el presente, planificar en el presente, pero no vivir en el futuro, para poder tener una fe, esperanza, porque quién sabe si vamos a estar mañana aquí. Por lo tanto, lo mejor es trabajar el día de hoy. Hay personas que viven en el futuro todo el tiempo pensando qué hacer y cómo van a hacer. Y se pierden el presente. Y en el día de hoy no están haciendo nada, no producen. Y recuerdan que la vida es muy corta. Promedio de vida del venezolano son 75 años en el hombre y 76 en las mujeres. Por lo tanto, mire, cuando uno está llegando a estas edades, uno lo primero que tiene que pensar es cuánto me queda para vivir. No hay incertidumbre. Tú sabes que te vas a morir. Sí, tiene la certeza. Esa es la certeza única que tiene. Pero lo que no tiene certeza es cómo vas a vivir esos años. Pues aprende a vivirlo. Y para eso se requiere dormir bien, alimentarse bien, que eso es en el día, no es mañana que me voy a alimentar. Hacer ejercicio es hoy. Socializar es hoy. Y tener una sexualidad sana es hoy, no es mañana. Todo es hoy. Siempre sabes. Todo es hoy. Hoy. Gracias. Amigos, espero que hayan disfrutado tanto la conversación y más que disfrutarla, que les haya sido útil. Esa es la intención cuando traemos especialistas científicos como el doctor Mosquera, que siempre preguntan si es mi familia. No, no es mi familia, pero ya le digo primo. Es así. Somos primos ya. Somos primos. Así que bueno, espero les haya sido muy, muy útil de verdad en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir a todos. Gracias.